Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Miguel Oriol. Buenos días, José Miguel. Buenos días, Jesús. Presidente de Ediciones Encuentro y uno de los primeros españoles de Comunidad de Liberación. Un movimiento muy conocido, muy amplio en Italia. En España con menor presencia, pequeño, pero también importante. Y uno de los primeros españoles que también tuvo la oportunidad de conocer a don Giussani. Sí, bueno, que es para mí la vinculación a la Comunidad de Liberación empieza con una cena con Giussani en Milán, ¿no? O sea, que una larga cena muy significativa en un momento crítico, ¿no? Los años 70, años 74 exactamente. Cuando todavía en España estábamos en los estertores de la dictadura. Franco y con una iglesia muy presionada por el problema político. Sí, acaba de terminar el concilio, que estamos ahora celebrando los 50 años, y con una presencia de la iglesia importante, porque era la única institución que tenía derecho de asociación en aquella época y de donde surgieron muchas de las voces que afortunadamente después nos llevaron a la transición. ¿Cómo era Giussani? Se está hablando ahora de su proceso de beatificación y demás, pero... Bueno, te comentaba, Giussani en realidad nunca se pensó como fundador a sí mismo. De hecho, en uno de los últimos testimonios públicos suyos, concretamente... fue cuando la vigilia de Pentecostés que convocó Juan Pablo II en el 98, sí. O sea, un año y medio antes de empezar el jubileo y tal igual, que convocó a todos los movimientos nuevos, llamados nuevos movimientos, en la Plaza de San Pedro y tal. Ahí hizo un testimonio muy bonito, que termina diciendo aquello de... digamos, Cristo mendigo del corazón del hombre, el hombre mendigo de Cristo. O sea, digamos, lo que caracteriza el recorrido, la experiencia del cristiano es esa mendicidad de Cristo, es de querer conocer y querer acercarse y querer amar a Cristo. Conocer para amar y amar para conocer. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a don Giussani hace tiempo, pero no le llegué a conocer. Sí, él dijo ahí esto, o sea, no dijo explícitamente yo no he querido ser un fundador, sino que yo he visto crecer un pueblo alrededor mío, porque esa es la realidad, es decir, digamos que le hemos empezado a llamar fundador su entorno, ¿no? Sobre todo el entorno de Italia, poco a poco, elevarle a la categoría de fundador, pero él... siempre dijo que él entró en el Liceo Berchet, donde empezó a dar clases de religión, por elección pedida a su obispo, cuando tomó conciencia, jovencísimo sacerdote todavía, de la ignorancia de la juventud respecto de la fe, del cristianismo, vamos, del contenido, del relato cristiano, como quieras llamar, de todo lo que concierne en definitiva a la experiencia cristiana. Pues el hombre pidió a su obispo y decía, oiga, yo quiero dar clases de religión en bachillerato. Fue en un instituto público y ahí empieza la historia del movimiento. Es decir, ¿yo qué pretendía? Yo pretendía enseñar a Cristo a aquella gente joven. O sea, mostrar el misterio de Cristo, mostrar el interés humano, por decirlo así, del cristianismo. No solamente el interés para el más allá, sino el interés aquí, en la historia. Este es un rasgo muy definitorio suyo. Y he visto con el tiempo crecer una realidad que a mí me ha sorprendido mismo, me ha desbordado, o sea, que a estas alturas me ha desbordado. Pablo ya estaba cerca del final de su vida, en el 98 estaba ya muy enfermo. Claro. Una de las peculiaridades que tiene Comunidad de Liberación respecto a otros de los denominados nuevos movimientos es su apuesta decidida hacia la cultura y hacia esa comunicación que ahora está muy de moda con el tema de la tría de los gentiles y demás, pero que en este concreto punto sois pioneros del diálogo con la sociedad. No solo el diálogo, sino el meterse dentro de la sociedad y debatir y construir desde dentro. Claro, si nos referimos a aquel momento originario, digamos, se ve muy claro. Es decir, Giussani se da cuenta de la digamos, condición cultural de la juventud milanesa mediados de los años 50. En ese momento, más que el marxismo, es el existencialismo el predominante. Aunque va a ser una forma de existencialismo marxista progresivamente en los años 60 se va a volcar hacia ahí, ¿no? Bueno, y entonces el problema de Giussani siempre fue mostrar la razonabilidad de la fe. De hecho, su curso, que está publicado, que lo acabamos de utilizar el año pasado aquí para lo que llamamos la Escuela de Comunidad, empieza por el sentido religioso, es casi un libro producto de sus clases y de sus debates con los alumnos, la mayor parte de ellos ya para entonces, en España no era lo mismo, aunque tuvieran formalmente todavía una adhesión católica en su mayoría,
sin embargo, era gente que estaba absolutamente alejada culturalmente. Ya. El problema de Giussani, por tanto, era de orden, digamos, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se transmite la fe en una circunstancia así? Para empezar hay que entrar en el corazón mismo de los interrogantes del mundo moderno, de la condición cultural moderna. Giussani, curiosamente, introduce a la lectura de autores, básicamente de todos los autores nihilistas como Montale, existencialistas, etcétera, desde el primer momento. Nosotros hemos publicado un libro que se llama Mis lecturas, sí, que es un libro donde él hace una pequeña semblanza, una pequeña introducción a estos... De lo que fue leyendo durante ese tiempo. Que los daba a leer, y los daba a leer también para discutir sobre ellos. Es decir, sí, hay que conocer no al enemigo, sino al otro para poder o sea, pero esto entrar en comunión con él también. Esto ha sido una cosa siempre muy clara. Porque a diferencia de otras, digamos, propuestas del cristianismo, para Giussani era fundamental entender la pertinencia del acontecimiento cristiano a la vida, a los asuntos que conciernen a la vida de los hombres. No la pertenencia a un sector de iglesia, sino la pertenencia de que la iglesia estuviera desde el arte o dentro el canto o la educación familiar hasta la política, pasando por todo, ¿entiendes? Es decir, el cristianismo es una cosa que afecta a la totalidad de la realidad, ¿no? Porque no sucedió por casualidad que Dios haya hecho hombre, o sea, que... Sí. Se encarnó en un momento determinado y vivió, no estuvo en una atalaya. Y dividió la historia en dos, no sé cómo decirte. Sí. Y eso es decisivo. Entonces, todo lo que fuera arrinconar de alguna forma o aceptar el retraimiento del cristiano, y de los cristianos en general, a la catacumba, como decía entonces, por ejemplo, o al terreno puramente religioso, o al terreno... Giussani todo eso lo combatía claramente. Esto es una tergiversación propiamente del cristianismo. Es responsabilidad del cristiano estar dentro de la sociedad, dentro de los talentos que cada uno tengamos y desarrollarlos en el lugar donde tengamos que estar. Antes que responsabilidad es reconocimiento, o sea, es reconocimiento del significado del acontecimiento cristiano. Claro, ahí está el núcleo de la batalla cultural, del interés por la cultura que te decía antes. Comunidad de Liberación en Italia es un movimiento muy... Yo no sé qué presencia tenéis a nivel mundial de miembros y de... bueno, asociados, o sea, es decir, gente que esté en la fraternidad de Comunidad de Liberación, que tú sabes que existe esta cosa, ¿no? Que es la parte asociada, por decirlo así, a gente adulta, adulta o menos adulta, pero gente, digamos, que ha decidido que esta es la forma dentro de la Iglesia, el camino, digamos, que a él le ayuda para vivir la fe cristiana a fondo, para aprender, para educarse permanentemente, porque el cristianismo nunca se acaba la educación cristiana. Sí, es un camino. Gente asociada puede haber, yo creo que unos 80.000 personas, no más. O sea, que somos mucho más pequeños que muchas otras realidades. Sí, pero estáis muy presentes en determinados ámbitos, en la política, en la sociedad, en la cultura, claro. Con ciertas responsabilidades de sus miembros. Digamos que entre 80 y 100.000 en este momento en el mundo. Yo no tengo el detalle. ¿Y en España estamos en torno a 3.000, 5.000? Sí, no llega ni a 3.000. No, que va. ¿Os parecéis más? Hacemos un poco ruido, sí. Pero no llega. Lo que pasa, a ver, en torno a la gente asociada, o sea, gente que, por ejemplo, hace lo que llamamos escuela de comunidad, que sería otra manera de cifrar la cosa. Es decir, la escuela de comunidad es como, digamos, la reunión semanal. Hay personas que participan del espíritu, del carisma, Sí, exacto. Y que siguen de alguna forma la educación del movimiento. O sea, que dicen, yo quiero que me ayuden a seguir un camino cristiano y voy a las reuniones de Comunidad de Liberación, no estoy apuntado a nada y tal. Hombre, ese es un círculo mucho más amplio. Tenéis incluso un cardenal papable. Este cardenal papable... El patriarca de Venecia. El que era patriarca de Venecia, que ahora es arzobispo de Milán. Claro, Angelo Scola. Como tú dices, vino a Madrid por primera vez el año 73, febrero del 73. Repitió sucesivas visitas cuando yo vivía en las Chabolas de Vallecas, vamos, es decir, que es un cardenal que tocó experiencia histórica concreta, ¿entiendes? Y siempre la ha tocado, o sea, es un hombre que se ha fajado con 1000 situaciones y tal. Te tengo que preguntar, porque en los últimos días ha surgido en... Por ejemplo, sí. Puesto a hablar de una cosa que me ha comentado antes José Manuel, de la editorial, pronto saldrá un libro excelente que recoge intervenciones de Scola, se llama Buenas razones para la vida en común, donde toca todo el problema de la pluralidad religiosa en la democracia, de la pluralidad religiosa y no religiosa, de las digamos, configuraciones de sentido, de carácter filosófico, es decir, por decirlo así, las condiciones para la convivencia,
el problema de la paz, el problema de la paz y del diálogo, ¿no? De cómo en el diálogo no puede desaparecer la propia identidad, porque entonces no hay diálogo real, es decir, del ecumenismo, es decir, todas las cuestiones que están, como dicen los italianos, scuotanti, que ahora están latentes. Que queman tanto en la vida de la Iglesia como en la vida de la sociedad. Y de las relaciones, sobre todo, de la Iglesia con la sociedad. Es una sociedad plural en la que nos movemos y cada vez más globalizada, en la que hay que tener en cuenta al otro y las distintas, no vivimos ya en nuestra pequeña parcela de Europa, sino que hay una multitud de culturas y de formas de entender la vida. Los problemas, por ejemplo, de la evolución de la ciencia en este momento, ¿no? Todo la genética, la biogenética, la bioética, el conocimiento además de los estudios del cerebro, cómo influye eso en el debate cultural de fondo, etcétera, ¿no? Cosas muy importantes para la convivencia, ¿no? Libro muy bonito, espero que sacarlo antes de fin de año. Esperemos y lo veremos por aquí, seguro. Te tengo que preguntar, en los últimos días ha surgido a través, primero en Clarín, luego ha sido rebotado en otros medios, incluido Religión Digital, sobre una polémica por el responsable de la región de Lombardía, que creo que es miembro de Comunión y Liberación. También han salido declaraciones del actual responsable, de Julián Carrón, que es un responsable de Comunión y Liberación español, cuando no es una realidad muy, como decías, muy ambientada, muy prolífica en España. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de verdad en todo este escándalo? Bueno, lo primero es que no hay caso Formigoni, en el sentido de que Formigoni, que es el presidente de Lombardía, desde hace 17 años, por elección popular en 4 ocasiones seguidas, cercanas en todas ellas, incluso superando en alguna de ellas el 60% de consensos, que ya es decir. Por tanto, hay un juicio evidentemente positivo de su gestión de gobierno. Evidentemente, Formigoni es de las figuras que siempre ha estado en el candelero, entre otras cosas porque, dato muy importante, dentro del Partido de la Libertad, el PDL, la figura de Formigoni es una figura siempre discutida por su pertenencia a Comunión y Liberación y por su fuerza electoral en Milán, donde la presencia del movimiento es particularmente importante y donde evidentemente ha crecido no solo él, sino mucha gente. Digamos, y también es una región vital para la propia Italia. Claro, la región vital ha crecido siempre con la simpatía y el consenso de mucha gente nuestra y de muchísima gente que no es nuestra. O sea, por tanto, dentro del propio Partido de la Libertad, no es un tipo que le deba su carrera política y su posición política a Berlusconi. Al contrario, en cierto sentido, Berlusconi le debe a él que la Liga Norte no haya tomado el Lombardía. Sí, claro, cierto. Aunque él ha incluido siempre en sus gobiernos gente de la Liga Norte y gente de otros partidos. Él ha buscado siempre esta famosa transversalidad o implicación en la responsabilidad de políticos de otras latitudes. O sea, que es una cosa es una experiencia de gobierno muy interesante. Entonces, ¿qué hay de cierto o no cierto? ¿Qué tiene que ver Formigoni es evidentemente, por tanto, un candidato con fuerza propia, digamos, para ir más allá de lo un presidenciable, vaya. Presidenciable o por lo menos miembro primer ministro o miembro del gobierno, sí. Y siempre ha tenido trabas y dificultades para eso. En este caso, en el momento en que se produce la dimisión de Berlusconi en noviembre, inmediatamente este personaje sale a Formigoni no le faltan enemigos, al contrario, le sobran por todas partes. Y entonces se produce una campaña que empezó con una portada del Expreso muy dura, la larga marcha de CL hacia el poder. Ahí empieza la historia del amor al poder y al dinero y al no sé cuánto, así, esta historia, con un número especial del Expreso, que va a continuar durante meses la historia. Entonces, luego aparece la historia de este hombre, de este lobista, digamos, que va a la cárcel, que es amigo de Formigoni, pero que es un señor que de momento lo que se sabe de él es que ha manejado dinero privado, fundamentalmente de los hermanos de San Juan de Dios primero y después de otras instituciones vinculadas al sector de la sanidad, que por otro lado, digamos, aparece desde luego ante los ojos de muchísimos italianos y del mundo europeo ahora mismo como un ejemplo de gestión de la sanidad y un ejemplo de la sanidad. Bueno, por tanto, se le empieza como no se encuentran motivos de imputación, este hombre no ha tocado dinero público para cosas privadas en su vida, sino a estas alturas de partido, como
no le faltan enemigos, Ya. ya le habían buscado las vueltas. Sí, si se han cargado a Berlusconi sería fácil, Nunca, relativamente fácil. nunca ha sido imputado este hombre, hasta 17 años, ni ahora tampoco. Pero entonces, ¿qué se hace? Se hace un ataque personal. Se empieza a decir, no, es que este hombre, ¿qué te digo yo? Se tomó unas vacaciones en el Caribe en un par de ocasiones, además se le ha visto cenando con amigos langostas en Cerdeña, y además, ¿qué te digo yo? Ha ido a París y este otro que está encarcelado, el lobista pagó su viaje y tal y cual. Claro, son cosas que él al principio ha estado defendiendo y diciendo... Las primeras reacciones fueron defensivas, pero bueno, estas son cosas privadas, a mí que usted discuta la gestión pública. Ayer mismo salió él en el Correo de la Sera diciendo, bueno, yo evidentemente hoy no repetiría los viajes al Caribe y compañía, pero no porque me hayan fustigado ustedes, sino porque la circunstancia histórica en la que estamos, de crisis y tal, no aconseja que un presidente esté gastándose un dinero y tal. O sea, es consciente, digamos, de sus errores en ese sentido y los ha aceptado lisa y llanamente. Sin más historia. Ayer mismo en el Corriere, en unas declaraciones últimas. Al pobre hombre cada día le entrevista a un periódico con motivo de esta historia, siempre buscando el tema personal, ¿no? Entonces, esto es lo que hay con él, lo cual quiere decir que no hay nada. Hay con colaboradores suyos, vamos, con este amigo, evidentemente, que veremos a ver qué pasa. ¿Hasta qué punto afecta a Comunidad de Liberación todo esto? Porque sí que hemos visto declaraciones en la República del propio Carrón. Claro, la reacción de Carrón ha sido decir, joder, pero nos están lloviendo bofetadas por todas partes, estamos en plena... bajo los focos de la prensa por todas partes, diciendo de todo, falso, verdadero, parcialmente falso, pero lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces Carrón lo que hace es decir, coño, él considera oportuno, y hay una valentía grande, muy grande, oportuno, decir en ese momento, señores, algo habremos hecho mal, ciertamente. Nosotros empezamos por reconocer nuestros límites, nuestros posibles pecados y errores y tal. O sea, esto es una cosa que hay que hacer, además, como cuerpo, es decir, como comunidad de Comunidad de Liberación. Se nos afecta a todos, ¿no? Para hacer un llamamiento en la línea de lo que el Papa está insistiendo mucho en los últimos años, purificación y conversión, ¿no? Señores, hay que purificar. O sea, porque claro que hemos cometido errores y claro que seguiremos cometiendo errores, además. O sea, no tiene... Pero es muy bonito porque lo hace en un periódico que es el que más se está fustigando a Formigoni, el Correo de la Sera, y lo hace, por tanto, dirigiéndose a nosotros en primer lugar, la Comunidad de Liberación, al mundo católico por extensión y al mundo en general, al lector de la República, que en su mayoría no son lectores del país en España, vamos. O sea que, es decir, señores, que limpios no estamos nadie. De luego, nosotros, en primer lugar, yo, digamos, reconozco que cometimos errores y que se cometen errores y que se siguen cometiendo. Y llamo a mi gente a decir, señores, esto no es lo que se nos ha propuesto. Se nos ha propuesto un cristianismo atractivo y que nos compromete a un seguimiento constante y a una corrección constante que tenemos que admitir. Pues si no admitimos la corrección, el gran problema de la democracia, por ejemplo en España, donde no se hablan los partidos, no admiten las correcciones mutuas, están siempre cerrados en su propia ideología, en su propia historia. Entonces, en España nos quejamos mucho de esa ligazón religión-política, pero en Italia es bastante más brutal de lo que sucede en España. Lo que está sucediendo, en cierto modo, quiero que me digas tu opinión, que conoces mejor que yo los ambientes vaticanos e italianos, de algún modo también está viniendo determinado por... Ya se está empezando a hablar de la posible sucesión de Ratzinger, posibilidades del propio Scola. ¿Tiene algo que ver? ¿Está entroncado o la sociedad italiana? Te has referido a una cosa primero que es muy interesante, que es un problema, yo diría, que no está claro en el mundo católico. O sea, las relaciones cristianismo-poder o cristianismo-política. Sí. Es un tema que llevamos discutiendo mucho tiempo en medio de una importante mutación de las condiciones del problema. Pero claro, de las condiciones de la primera mitad del siglo XX, en las que nace la democracia cristiana y se desarrolla y tal, a las condiciones actuales, un cambio sustancial. Sí, ya no es tan fácil definirse como cristiano, como católico en el ámbito de la política. Por ejemplo, pero porque es un tema complejo. Es decir, el sábado, me parece que fue, o el viernes, salió en el Correo de la Sera un editorial dedicado a toda esta historia, al caso Comunión y Liberación, ¿no? No el caso como caso judicial, sino el hecho extraño, digamos, de Comunión y Liberación, de Ernesto Gali de la Loggia, que es uno de los grandes editorialistas y
fondistas, como dicen en Italia, aquí se dice columnistas, Sí. del Corriere, ¿no? Que es, junto con la República, el otro gran periódico de Italia, ¿no? Y plantea el problema directamente de cristianismo y poder y lo conduce, digamos, bien sugerentemente a una frontera que está abierta de debate. O sea, empezando por decir, claro, el cristianismo en su propia naturaleza histórica, de acontecimientos históricos, está la dimensión política, o sea, ¿no? Sí, es inseparable. Claro, y luego, pues claro, aquí se simplifica todo refiriéndose a la famosa frase de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Claro, eso ha llevado a dos tipos de errores, ¿no? Muy típicos en el mundo católico. A la fuga mundi, es decir, nosotros somos solo una cosa religiosa. No somos de este mundo. Y luego las cuestiones del mundo se ventilan en otros niveles. O a lo contrario, digamos, a una especie de interpretación de decir, ojo, no hay que intervenir para nada en la vida política, o el que interviene por su cuenta. Esto es verdad, pero parcialmente. Porque es verdad que uno vive en la pertenencia a una comunidad eclesial, de la cual un movimiento es una pequeña analogía. Pero, y luego lo otro que decías... Sí, el tema de cómo podría afectar, ahora que se está empezando a hablar. A mí me da un poquito de repelús que se empieza a hablar de la sucesión del Papa cuando le tenemos vivo y activo y conduciendo con una lucidez extraordinaria de la vida de la Iglesia. Pero es un hecho que eso se está planteando y últimamente con una inusitada fuerza y además con determinados escándalos que están saliendo a la luz, que nunca ha pasado en la historia del Vaticano, que tantos supuestos secretos, el VaticLeaks y todo este tipo de cosas están saliendo a la luz. Es como si se hubiera roto el muro, un supuesto muro de silencio que en torno a la curia sí que es verdad que había determinados secretos que nunca se conocían y ahora se están empezando a salir a la luz un montón de cosas, está afectando a papables o posibles candidatos. Sí. Y entre ellos está esta escola. Sí, bueno, esta circunstancia, por decirlo así, nueva, que viene produciéndose ya desde hace un cierto tiempo, tiene mucho que ver con la mutación de sociedad que decía yo antes. Claro, es que ahora el mundo si nunca se pudieron poner puertas al campo, no te quiero ni contar ahora. Ahora imposible. Claro, porque cualquier noticia sale más o menos correctamente, más deformada, con más o menos mala uva o menos mala uva. Es decir, eso ya es que hay de todo, es imposible, digamos, pretender estar fuera de eso, incluidos los cardenales de la Curia Vaticana. O sea, es evidente, todos hablan, pero el que más y el que menos, otros más discreto, otros menos discreto, hablan todos. O sea que eso, por otro lado, hay formas delictivas de hacer el periodismo de investigación. Sí. Hay límites que no se deberían... Y se traspasan, sí. ¿No? Pero en fin, va a ser muy difícil, de todas maneras, parar esas cosas, ¿no? Bueno, en el caso de don Angelo Scola, también amigo de larguísima data, de la misma data que Formigón, en el 73 por primera vez a España, bueno, pues es un hombre del que se está hablando tanto que nunca he creído, además, que este hombre llegara a ser elegido, mucho menos ahora con la discreción normal que la Iglesia practica. Es decir, la exposición mediática no es, digamos, una cosa que facilita elecciones, ¿no? En la Iglesia. Sí. En la Iglesia, en otros sitios sí. Pero esto es lo que puede afectar, ¿no? Lo que sí es de agradecer, y yo creo que lo podemos contar, es que después de que la noticia saliera publicada en Religión Digital, José Miguel nos llamó por teléfono, sí. Porque mucha de lo que sucede en ocasiones es que determinadas instituciones eclesiásticas lo que hacen es o bien encerrarse o bien lanzar el típico esto es una persecución y no querer rebatir o dar la versión. En este caso te tengo que agradecer la iniciativa. Y yo devuelvo el agradecimiento porque fue inmediato. Manuel, cuando hablé con él por teléfono, me dijo, no, pues vamos a tu disposición, el lunes hablamos y contar lo que tengas que contar. Y es interesante poder comentar, estar o no estar, pero al menos aclarar vuestro punto de vista y por dónde puede surgir todo esto. A mí sí que me... Déjame decir una cosa, en positivo, ¿no? A lo mejor ibas tú por ahí. Perdón. No, dale. La carta de Julián Carrón es una preciosidad de provocación, diciendo, primero, por el reconocimiento de los propios males y de los propios errores, y segundo, por el llamamiento, señores, a la fidelidad, al origen de la, como él dice, de la fascinación del carisma, macho. Es por separarte de esa fascinación original y por no seguir en la actualidad, por lo que fácilmente caemos en... Es que creo que es muy importante y además ofrece eso vale como, digamos, como método cristiano, claro, para todo el mundo. O sea, y ofrece
una base de fuerza moral también para poder luego hacer otro tipo de cosas. Porque hay distintas formas de encarar cualquier polémica y muchas veces, y en nuestra iglesia todavía se plantea el hecho de primero vamos a ahuyentar los males y denunciar que hay persecución, escándalo, no sé qué, que puede ser cierto, que puede no ser cierto al 100%, eso es otro debate. Y luego al final plantear tal vez si ha habido algún problema, pues se intentará. Una cosa es eso y otra cosa es desde el principio decir, ha sucedido esto, tiene que haber algo. Claro. Y lo que tenemos que hacer es ahondar en las causas, pedir perdón y sobre todo poner las bases para que eso no pueda suceder. Y después ya pues sí que puedes plantear que hay un entorno, o que hay un no sé qué, o que hay un no sé cuántos. Pero el orden de los factores sí que... Estoy muy de acuerdo de lo que has dicho. Todo lo demás estoy... Cuando dices poner las bases para que no vuelva a suceder, ¿no? O sea, el ser humano. Bueno, y en particular nosotros, los católicos, los miembros de la Iglesia Católica, somos la gente que más conciencia tenemos de las limitaciones humanas y del pecado y tal. Menos, por eso estamos en la Iglesia mucha gente. Los que quedamos todavía, porque no somos muchos, pero los que quedamos estamos porque somos gente conscientes de nuestro propio pecado. O sea, los que no tienen conciencia del pecado ni sentido del pecado, hace mucho tiempo que abandonaron la Iglesia. O que viven dedicándose a practicar una especie de democracia periférica, comprendes que no tiene demasiado sentido. Es decir, pero usted no le enseñaron de pequeño que había una cosa que se llamaba el pecado y tal. Y usted no vive la contradicción. O sea, no tiene experiencia de la contradicción. Si esto lo tiene todo el mundo ahora mismo ya, es muy bueno provocar, digamos, que la gente piense sobre la verdad de su experiencia profesional, por ejemplo. Digamos, usted realmente... y ahora estos días se está viendo cosas muy bonitas en torno a todo esto que ha provocado la Carta de Carrón en Italia, de intervenciones de grandes periodistas a favor, en contra, en medio, diciendo cosas distintas, contestaciones de gente del movimiento o de fuera del movimiento. Esto ha desatado un debate en toda Italia muy bonito. Que puede ser hasta enriquecedor. Sí. Claro. Me recuerda un poco a la polémica que surgió en torno al Código Da Vinci, cómo aprovechó, en el buen sentido de la palabra, el Opus Dei para presentar su realidad de un modo diferente. Aprovechar esa polémica. Aprovechar. Había surgido una polémica, pues vamos a plantear en positivo todo lo que puede suceder. Se nos ha acabado el tiempo, José Miguel, pero muchísimas gracias y esperamos tenerte por aquí pronto para hablar de Ediciones Encuentro y, por qué no, tal vez para hablar de la beatificación de don Giussani, que yo creo que el proceso está abierto y avanzado. Está ya, avanzado en los primeros pasos. Bueno, pero los primeros pasos siempre son los más importantes. Es como, yo no sé mucho de procesos canónicos, pero empiezan primero por el sitio donde ha muerto, la fase diocesana, el obispo, digamos, apruebe la introducción de la causa, que eso se produjo el 22 de febrero pasado, y luego por la aprobación de la virtudes heroicas. La estructura diocesana, sí. Diocesana, que también hace pocos días, hace una semana, también aprobó que continuara la cosa y tal. Pues esperemos tener noticias de todas maneras. Tiene muchos pasos pronto. Muchísimas gracias, José Miguel. Bueno, Jesús. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.